A finales del mes de julio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 13 funcionarios y exfuncionarios venezolanos, que a su juicio han sido asociados con quebrantar la democracia, participar en actos de corrupción y por la violencia generalizada en contra de manifestantes. La lista ha sido encabezada por Tibisay Lucena, Elías Jagua, Tarek William Saab, Iris Varela, Néstor Luis Reverol, Rocco Albicini y Alejandro Fleming, entre otros. Dichas sanciones son de carácter económico, individuales y no en contra del pueblo venezolano. Las mismas permiten al gobierno norteamericano congelar las cuentas en dólares que tengan los funcionarios, sus familiares y allegados en ese país, así como bloquear los bienes que puedan poseer y que puedan estar asociados con las investigaciones que se siguen de estos 13 venezolanos. De igual manera, el presidente Nicolás Maduro, su par estadounidense Donald Trump, le impuso sanciones directas en las que figura la congelación de activos bajo jurisdicción norteamericana. Sin embargo, Estados Unidos no es el único país que ha aplicado estos castigos a los funcionarios venezolanos. España planteó a la Unión Europea suprimir la autorización para viajar al país y la retirada de visados a las personas vinculadas con el gobierno de Maduro. Pero ¿usted sabe cuáles son las implicaciones de estas medidas y hasta dónde pudieran llegar a afectar a los venezolanos? Para sus preguntas y comentarios, participe con la etiqueta del día #Reporte Sanciones a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram @reporte_GB. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Reporte Estelar. Bueno, el tema de la noche de hoy, un tema internacional, pero es un tema además que nos toca y debemos todos estar enterados de cuál es la posible situación que pudieran estar enfrentando los venezolanos a raíz de las sanciones que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos a funcionarios venezolanos, empezando por el presidente de la República y las 13 sanciones que ya se habían producido en el pasado. Estas sanciones podrían o no afectar a los venezolanos, traen consecuencias directas sobre nuestro país, cómo será el escenario que estaremos manejando en los próximos días, sobre todo si estas sanciones se extienden a otros funcionarios y qué países se atreverán a hacer negocios con Venezuela, sobre todo si tienes a un presidente, a un jefe de gobierno que estaría siendo sancionado. ¿No sería además de alguna manera estas sanciones lograr cohesionar todo el sentimiento venezolano en torno al gobierno del presidente Nicolás Maduro en estos momentos, en caso de que estas sanciones pudieran complicar aún la ya grave crisis económica, social y política que se está viviendo en nuestro país, aderezada por la alta inflación? Bueno, eso es lo que vamos a tratar la noche de hoy y para ello tenemos un invitado en estudio. Se trata del profesor universitario, además internacionalista, Vicente Márquez. Buenas noches, bienvenidos a Reporte Estelar y muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. El tema de las sanciones. Estas sanciones se producen en un momento pues bastante crítico para Venezuela. La popularidad del presidente Nicolás Maduro, según los estudios de opinión que se han hecho, pues está en picada. Sin embargo, y a pesar de eso, el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump anuncia sanciones a 13 funcionarios, ya lo vimos hace una semana, 13 funcionarios venezolanos, no al gobierno de Venezuela, no a Venezuela. Y recientemente, a raíz de toda la combustión política que hay en Venezuela, y con los resultados de la Asamblea Nacional Constituyente, sanciona directamente al presidente, lo cual no quiere decir que los venezolanos no nos vamos a ver directa o indirectamente afectados con esto. Esto pudiera ser así desde el punto de vista internacional y, por supuesto, en esto también hay que involucrar toda la parte económica. Mira, es importante tener en cuenta que en este caso estamos hablando de sanciones que, si bien van dirigidas a personas, a la larga generan ya precedentes para ir apretando un poco más la tuerca en caso de que la situación se mantenga tirante entre Estados Unidos y Venezuela por el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Es importante tener presente de que todos estos funcionarios son personas que tienen un alto nivel en el gobierno y muchas tienen en efecto propiedades, activos en los Estados Unidos. Entonces, de alguna manera ya los Estados Unidos toma la decisión en base a informaciones que ya tiene sobre estas personas. Ahora bien, el conjunto de estas medidas, por supuesto, ya implica que algunos países de la región también, si bien no van a adoptar sanciones de forma directa, ya están en preaviso para temas relacionados con desembolsos financieros, porque eventualmente el Departamento del Tesoro puede decidir en un mediano plazo ya aplicar sanciones ya a instituciones más financieras venezolanas e inclusive ya ir directamente hacia el gobierno, si esto se mantiene. Obviamente todos esos son escenarios hipotéticos porque esto no se ha producido.
Sin embargo, se habla de las posibilidades y lo que queremos es dar a conocer a los ciudadanos, a Exacto. los venezolanos, pues los escenarios que pudieran presentarse en Venezuela en esas diferentes, pero vamos, en esas diferentes esquemas que están en estos momentos sobre la mesa. Pero vamos a escuchar cuál ha sido la respuesta del presidente venezolano Nicolás Maduro en relación con el tema de las sanciones. Yo no obedezco órdenes imperiales, no obedezco órdenes de gobiernos extranjeros, ni hoy ni nunca obedeceré órdenes imperiales. Soy un presidente libre, independiente, pero además antiimperialista por el camino del centro. Estoy contra el imperialismo norteamericano. Sanciones. Tomen las sanciones que le dé la gana, pero el pueblo venezolano ha decidido ser libre y yo ser el presidente de un pueblo libre, soberano, orgulloso, patriota, bolivariano y chavista. Soy el presidente independiente de una nación libre. Está cometiendo el más grave error de su vida al meterse con la República Bolivariana de Venezuela, porque Venezuela es garantía de cohesión, de unión y de estabilidad de América Latina y el Caribe. Se me sanciona porque convoco a elecciones generales para que el pueblo vote libremente y elija una institución como la Asamblea Nacional Constituyente. Se me sanciona porque convoco a un hecho electoral único en la historia de América. Me siento orgulloso de la pretendida sanción. El presidente se siente orgulloso de la pretendida sanción y además señala que somos una nación independiente y libre. ¿Hasta qué punto esto es así? Bueno, yo creo que él en público no va a decir que está preocupado ni que va a revertir la medida, porque eso no es parte de la conducta del presidente Nicolás Maduro ni del gobierno. Sin embargo, puertas adentro sí debe haber algún cierto nivel de preocupación, sobre todo por los vínculos que tiene cerca, de alguna forma por consanguinidad, que son gente que ha estado involucrada en situaciones en los Estados Unidos. Así que yo creo que puertas adentro sí debe haber un nivel de preocupación y temor de que probablemente a mediano plazo esa espiral de sanciones se recrudezca. Ahora bien, un punto importante con respecto al tema de la Asamblea Nacional Constituyente, es importante tener en cuenta que la objeción que establece los Estados Unidos por este mecanismo es precisamente por la forma de elección, que ellos consideran de que no es una elección en condiciones democráticas y que permitan una participación sincera del electorado venezolano. Entonces, en base a eso, ellos deciden tomar la medida para hacer revertir al gobierno. El gobierno no la va a revertir porque ellos consideran de que la Asamblea Nacional Constituyente es la válvula de escape que les permita poder a mediano plazo seguir. Ahora, profesor, manteniendo tenemos el un escenario. antecedente precisamente en la región Cuba. O sea, Cuba tuvo sanciones severas, un bloqueo económico por parte de los Estados Unidos y sin embargo, a pesar de eso, hizo negocios con otras naciones. Tenemos, por ejemplo, el caso de España, que en este caso se opone en estos momentos a Venezuela, pero sin embargo no ha dicho que va a imponer sanciones. Solo ha hablado de prohibir el ingreso a ciertos funcionarios venezolanos. Exacto. Pero esto todavía no se ha producido. ¿Cómo fue y cómo hizo Cuba para burlar de alguna manera ese bloqueo económico que le impuso pues, Estados Unidos y logró hacer negocios con otras naciones? Mira, fíjate que con Cuba es una situación muy interesante porque hubo un trípode de países que eventualmente la apoyaron. Primeramente la Unión Soviética, que fue el que reemplazó el aspecto hegemónico de la relación. Anterior a la Revolución Cubana, Estados Unidos era el gran proveedor de Cuba. Cuando Estados Unidos decide, producto de las nacionalizaciones que estaba llegando el régimen castrista, bloquear a Cuba, entrar a otros países que sería la Unión Soviética, que era su gran archirrival, y de ahí, por supuesto, el giro ideológico. Aparte, Canadá fue un país que fue clave en ese proceso de mantener contacto comercial con el continente, porque se daban situaciones, por ejemplo, como triangulaciones comerciales, es decir, azúcar cubana que entraba a Estados Unidos vía Canadá, pero entonces, ¿qué hacían en Canadá? Lo ponían como azúcar canadiense. Era una forma también como de burlar un poco el tema del bloqueo y durante mucho tiempo eso funcionó. Y el otro país que fue trípode fue España, la España de Franco, que paradójicamente fue uno de los pocos países europeos occidentales
que mantuvo relaciones con Cuba después de la revolución y mantuvo las compras de azúcar y la venta de productos industriales. Ya vamos a seguir hablando de ese tema de Cuba porque se puede tomar perfectamente como antecedente en el caso venezolano. Bueno, creemos por lo que existe en ese aspecto. Tenemos que hacer nuestra primera pausa aquí en Reporte Estelar. Recordamos la etiqueta que estamos utilizando la noche de hoy, numeral Reporte Sanciones, @reporte_GB, nuestra cuenta en Twitter e Instagram, y recuerda que tiene también nuestras cuentas personales, @Canelón del Valle en Twitter y del Valle Canelón en Instagram. Tenemos allí la primera participación de Roque Juan Peñalver, nos dice: esas sanciones no afectan al pueblo venezolano, solo afectan a esos funcionarios que no pueden tocar su dinero. Otro comentario lo hace Jair Rondón: esas sanciones tendrán daños colaterales con el venezolano, alimentos, medicina, gasolina, etcétera, economía de puerto. Osvaldo Santana: los activos de los funcionarios sancionados pasan a manos de quién, es una pregunta que hace y la podemos dejar en el aire para que al regreso la conteste nuestro invitado. Nos vamos a la pausa y ya regresamos con más. El gobierno de los Estados Unidos las aplica en función de la legislación interna de los Estados Unidos. Me explico. Todo el basamento jurídico para que Estados Unidos tome la decisión que toma está dentro de las leyes de ese mismo país, ¿ok? Y son sanciones que únicamente se aplican en el territorio de los Estados Unidos y con funcionarios que de alguna manera estén vinculados con los intereses de Estados Unidos. Me explico aún más. ¿Qué quiere decir la sanción? Que el presidente Nicolás Maduro y los otros sancionados recientemente, junto con los anteriores del año 2015, ¿recuerdas?, no pueden tener dinero en entidades financieras de los Estados Unidos. No pueden tener bienes inmuebles en territorio de los Estados Unidos. No pueden negociar con empresas de los Estados Unidos. Es decir, le quedan 193 estados en el mundo para ellos poder hacer sus negocios. No está viniendo a territorio venezolano a confiscarle los bienes que puedan tener en territorio venezolano, ni a prohibirle que hagan operaciones financieras en territorio venezolano. Y otra cosa interesante a destacar es que no son sanciones que están dirigidas al Estado venezolano. Le restas credibilidad, le restas legitimidad, y en el fondo eso es lo que buscan las sanciones. Buscan cercenar la legitimidad de todo el gobierno venezolano. Cuando tú tienes un gobierno integrado por personas que están sancionadas por el Departamento del Tesoro y unas anteriormente, inclusive por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ¿qué es lo que estás haciendo? Le estás cercenando la legitimidad a ese gobierno. Y un gobierno en estas condiciones pues tiene muchísimas dificultades para manejarse a nivel internacional. Hay una solicitud por parte del presidente de la Eurocámara para que en la Comisión Europea, dentro del seno de la Unión Europea, se analice la posibilidad de aplicarle sanciones similares a altos funcionarios del gobierno venezolano. Y ellos agregan además la prohibición de transitar por los países de la Unión Europea. Guste o no guste, Estados Unidos es uno de los principales centros de poder mundial en estos momentos en la actual estructura del sistema internacional. Y eso hay que reconocerlo así. La realidad es que es uno de los principales centros de poder del sistema internacional en estos momentos, y como centro de poder controla una buena parte de las actividades comerciales, las actividades financieras, de todas las actividades económicas, no solamente en el territorio de los Estados Unidos, sino fuera de él. Pero es que hay otro agravante, Pedro, y es que debemos recordar que en estos momentos Venezuela tiene una de sus peores crisis en su aparato productivo, y nosotros prácticamente todo lo que consumimos lo estamos trayendo del exterior. Para negociar, para comercializar, para firmar contratos y acuerdos para garantizar ese abastecimiento, nos vamos a ver en serias dificultades, porque probablemente muchos se abstengan de celebrar ese tipo de acuerdos con el gobierno venezolano, so pena de correr el riesgo de entrar, digamos, en la mira del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Bueno, y continuamos acá en Reporte Estelar conversando en estudios con Vicente Márquez. Este es el tema de la noche de hoy, las sanciones sobre Venezuela. Numeral Reporte Sanciones, por favor envíe sus comentarios. Nuestras cuentas @reporte_GB, tanto en Twitter como en Instagram. Ahora, señor Márquez, fíjese una cosa. Usted señalaba, bueno, que Cuba, y porque estamos comparando la situación con lo que vivió Cuba hace pues, más de 50 años.
De alguna manera, esas sanciones que le impuso el gobierno de los Estados Unidos a Cuba, pues logró una cohesión en torno a los Castros en ese país. ¿No pudiera estar ocurriendo lo mismo en Venezuela? Usted dice que tuvo en aquella oportunidad un gobierno, pues como lo fue la antigua Unión Soviética, pero de alguna manera en estos momentos Rusia le ha dado su apoyo a Venezuela y también se lo ha dado China. Hay dos cosas ahí importantes a tener en cuenta. No hay vinculación ideológica, es una vinculación eminentemente comercial, cosa que en el caso cubano era diferente, era económica e ideológica. Había una afinidad ideológica y por esa afinidad ideológica la relación comercial se volvió de dependencia total de la ayuda soviética. Cuando salió la Unión Soviética o se disolvió, Cuba entró en una recesión que duró casi una década. En el caso con Venezuela no hay una afinidad ideológica porque Putin no tiene una ideología marxista, muy bien, es un capitalista del libre mercado y probablemente sea una vinculación eminentemente por intereses comerciales, sobre todo energéticos, que Rusia pudiera apoyar a Venezuela hasta cierto punto, porque no tiene el mismo músculo financiero y hay que recordar que Rusia tiene unas sanciones pendientes con el tema de Ucrania, entonces hasta qué punto Rusia puede ser el nuevo ángel benefactor, yo creo que lo vemos difícil. En el caso de China, China también tiene otros frentes, no solamente Venezuela es su único frente de interacción en América Latina, y digamos que la relación con nosotros va a ser una relación eminentemente, al igual que Rusia, comercial, solamente por el tema energético, podemos eventualmente recibir ayudas de China, como ya lo hemos hecho, pero con un detalle importante, que ya muchas empresas financieras chinas también nos dan unos índices de riesgo similares a los que aplican las estadounidenses. Entonces, ¿hasta qué punto el gobierno chino va a ser generoso a la hora de desembolsar dinero? Eso yo también lo veo como un gran reto. Entonces, yo creo que de alguna manera el contexto de Cuba es distinto en principio al venezolano. Y bueno, por supuesto, queda también considerar los países del ALBA, que son quizás el punto en el cual Venezuela se va a apoyar, sobre todo en el ámbito interamericano, considerando que producto de estas sanciones, los países de la OEA, y en el caso de Perú, que es uno de los que más está tomando la batuta, además hay reunión de cancilleres ahora en estos días, van a endurecer la relación con Venezuela, va a ser mucho más tirante, mucho más hostil, precisamente porque no consideran legítimo todo este proceso constituyente. Ahora, tenemos además también la Unión Europea, son 28 países que la integran, están solicitando sanciones también para funcionarios. Vale destacar que además, y eso llama la atención, que hasta los momentos no se han propuesto sanciones contra Venezuela directamente como país, sino contra funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro, inclusive el propio presidente. En la Unión Europea se ha pedido el día de ayer en el Parlamento que se le prohíba a los funcionarios ingresar y se les niegue la visa ingresar pues a la Comunidad Europea. Si esa medida se decide adoptar, va a ser un golpe inclusive yo diría que más duro que el mismo tema de las sanciones a funcionarios por parte del Departamento del Tesoro. Porque, bueno, muchas de estas autoridades venezolanas, canciller, viceministros, usan los países europeos como punto de conexión para ir a otros países. Entonces, ¿hasta qué punto las relaciones exteriores de la República se ven afectadas? De forma considerable. Porque inclusive países como Francia, países como Italia, inclusive países como España, tenemos una buena relación comercial, una buena relación diplomática que ahora se va a ver de alguna manera empañada, porque evidentemente la decisión que tome la Unión Europea tiene que ser acatada por los 28 países. Y no, y además, sobre todo para los venezolanos, por ejemplo, en el caso de un vuelo, ¿cómo sería para ir a otro país sin que pases por el espacio aéreo? No hay en estos momentos una aerolínea que tenga la autonomía suficientemente de vuelo, de combustible, pues para cubrir todo ese pero es trayecto. importante tener en cuenta que aún no hemos llegado al nivel de países o de empresas, sanciones directas, en todo caso son sanciones a autoridades, igual que Estados Unidos, nombre y apellido. No estamos metiendo empresas, es decir, no estamos metiendo a PDVSA, por ejemplo, o a la CanTV, que son empresas del Estado y que son empresas de importancia para el país, que eventualmente pudieran considerarse en un mediano plazo si el gobierno decide mantener la línea que ha mantenido hasta ahora. Se cuidan mucho la Unión Europea y Estados Unidos de aplicar sanciones directamente al gobierno. ¿Por qué? Bueno, por un tema energético, sin duda alguna, por la dependencia del petróleo. Y que eventualmente, y eso es importante tener en cuenta, ya en el Senado, el senador Rubio ya lo ha asomado como una posibilidad a mediano plazo, considerar esa posibilidad. Eso sí sería grave. ¿Cuáles son, totalmente. por qué la gravedad de que se sancione a estas empresas como por ejemplo PDVSA, que es nuestra principal empresa y que además dependemos básicamente de la exportación de petróleo y sobre todo en las condiciones del petróleo venezolano y también
por ejemplo, de la CanTV. Tenemos que ir a la pausa nuevamente, pero al regreso vamos a seguir hablando sobre este tema, las sanciones. Tenemos algunos comentarios que compartir con ustedes. Nos dice J. Greg Velázquez, me parece correcta la postura adoptada por Estados Unidos, pero hace falta más contundencia por parte de la Unión Europea. Alfredo Cancro destaca que en Zimbabue, uno de los países con la inflación más alta del planeta, muchos achacan eso a la sanción de Estados Unidos a Mugabe. Natalio Bedros destaca que cómo afectan esas sanciones para la importación de alimentos y medicinas para el pueblo. Otro comentario nos lo regala un tal Gustavo Ramos, quien pregunta de qué sirvió la consulta popular 16J, podrán sancionar a quien sea y el Estado hará lo que le plazca. Buenas son algunas de las opiniones, de eso vamos a estar hablando al regreso. Pero preste atención que necesitamos hacerle un servicio público a nuestro compañero Carlos Peñalosa. Él está requiriendo los siguientes medicamentos, ya los tiene en pantalla: Omex de 20 miligramos, acitromicina de 500 miligramos, Sedac o Longasec de 400 miligramos, Cetitivac o Laratadina de 10 miligramos y Prospan en jarabe. La persona que lo posea, por favor, llamar al 0414-111 7880, 0414-111-7880. De antemano, muchísimas gracias y le mandamos a Carlos pues nuestras palabras de aliento y que se recupere pronto para que esté aquí con nosotros. Ya regresamos. Continuamos en Reporte Estelar hablando sobre las sanciones sobre funcionarios venezolanos y en esta oportunidad contra el propio presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a raíz de toda la situación política que se está viviendo en el país y más recientemente con pues, el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Estamos conversando con Vicente Márquez acá en los estudios. Quedaba una ampliación pues, de lo que eran las posibles sanciones sobre empresas directamente en caso de que se produjeran, por ejemplo, que pudiera implicar que se sancione a PDVSA, nuestra principal industria, y bueno, de allí también otras empresas estatales. En efecto, el riesgo es bastante considerable. Hay que recordar que inclusive PDVSA tiene una filial que es Citgo y que ya en el Senado de los Estados Unidos se ha discutido la posibilidad de aplicarle algún tipo de penalidad a Citgo precisamente en correlación al tema de la constituyente. Entonces, eso eventualmente puede pasar. Es una posibilidad bastante probable, inclusive más que la sanción directa al Estado venezolano, al gobierno, a la institución venezolana, por lo que sabe el Estado venezolano, el Estado estadounidense sobre la situación de carestía que vive el país. Ellos saben que eso de alguna manera puede ahogar aún más al país y prefieren de alguna manera tocar a los cabecillas y a las empresas que pudieran de repente servir de tapadera para todo el aparataje público. ¿Por qué se tocan estos funcionarios, ciertos funcionarios, y hay otros que quizás a lo mejor los hemos visto incursos en hechos presuntos hechos de corrupción, tal como están preguntando algunos tuiteros, no han sido sancionados? Fíjate que el gobierno de los Estados Unidos va directo a las cabecillas del Estado. Fíjate que a quienes está tocando, a gente del alto gobierno, no tanto a funcionarios de mediano rango como pudieran ser diplomáticos, tanto adjuntos como titulares. Eso se puede considerar ya en un escenario futuro si las sanciones que estas no generan ningún tipo de rectificación. Probablemente eso se vea inclusive en un futuro no muy lejano que se amplíe la lista de sancionados y entre esos estén algunas figuras ya de ese rango. Entonces es también ir de arriba hacia abajo en el tema de las sanciones, las amenazas ya cumplidas de que mira, si tú no sigues la línea, si tú no tratas de respetar las reglas de juego normales, bueno, vamos directamente con los implicados. Fíjate que ya fueron con el presidente. Ahora, hablando del presidente Nicolás Maduro, que es el jefe de gobierno de Venezuela, todavía, según lo que establece nuestra Constitución, pues falta para que cese en su mandato. ¿Qué significa, o si es que significa algo, que esté él entre los sancionados con otros presidentes como Mugabe, el presidente Bashar al-Assad? Genera, por supuesto, un tema, es como una especie de raya ante los gobernantes del mundo del hecho de ser sancionado. Fíjate que con todas las sanciones que se han aplicado al gobierno ruso, Vladimir Putin no tiene sanciones directas por parte de Estados Unidos. Eso da cuenta de que no todos los países que son adversarios de Estados Unidos están en esa lista y en el caso de Maduro sí, precisamente porque saben la situación de Venezuela y saben que él es el responsable de toda esta situación que se ha venido presentando. Y a nivel diplomático genera que muchos gobiernos ya se cuiden mucho de establecer contacto directo con el presidente Maduro. A partir de ahora se va a ver más distante Maduro, inclusive en las cumbres regionales. En conclusión, Venezuela, por supuesto, tiene que tener claro de que estas sanciones, si bien directamente no afectan inmediatamente al ciudadano en este momento, a corto, a mediano plazo,
pudiera haber un recrudecimiento de la situación porque muchas empresas se van a cuidar de hacer negocios e importaciones o exportaciones a Venezuela. También el tema de que hayan sancionado a el presidente de Sencoex, que es la organización que autoriza la liquidación de divisas, de alguna manera también genera el precedente de que muchas instituciones financieras no quieran de repente hacer negocios con esta institución. En el caso, por ejemplo, de banca privada, banca pública internacional o multilateral, se cuidarán mucho de aprobación de préstamos al gobierno, precisamente por el tema de estas sanciones que implica el Departamento del Tesoro, que es la institución que maneja la parte financiera en los Estados Unidos, aparte de la Reserva Federal. Bueno, son además acontecimientos que están en pleno desarrollo y esos son los posibles escenarios de todas maneras. Esperamos que no sea, pues esto pueda solucionarse en el mediano plazo. Ojalá es lo que todos deseamos porque en esto estamos metidos todos los venezolanos. Muchísimas gracias por habernos acompañado la noche de hoy. A ustedes me despido nuevamente dándoles las gracias. Anoche con el tema que estábamos tratando, Reporte DICOM, fuimos tendencia, estuvimos allí ocupando el puesto 10 a nivel nacional. Muchísimas gracias, pasen feliz noche.